No soy una persona supersticiosa. Nunca lo fui. Crecí en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen y donde las historias de aparecidos y santos milagrosos se cuentan en las sobremesas con la misma naturalidad con que se habla del clima. Mi abuela rezaba el rosario cada noche sin falta. Mi abuelo decía que los santos eran los únicos intermediarios confiables entre el hombre y lo que no se puede ver. Yo los escuchaba, los respetaba, los quería, pero en el fondo, con el silencio cómodo de quien nunca ha necesitado creer en algo que no puede explicarse, pensaba que era cosa de otra época, de gente que no había tenido acceso a otras formas de entender el mundo. Hasta aquella noche de noviembre en la carretera 14. Eso fue hace 3 años, y desde entonces no he vuelto a ser exactamente la misma persona que era antes de frenar el carro en esa curva. Voy a contarles todo, con el orden en que ocurrió, sin omitir las partes que me cuesta más decir en voz alta, porque creo que hay cosas que deben contarse completas para que tengan sentido, y porque creo que hay alguien escuchando esto que necesita escucharlo. Era un miércoles, pasada la medianoche. Venía de visitar a mi madre en el pueblo vecino, unos 40 kilómetros de carretera secundaria que conozco desde niño. Había llovido toda la tarde con esa lluvia fina y constante que en noviembre puede durar días, y el camino estaba en mal estado. Charcos acumulados en las curvas, lodo en los bordes, la superficie más resbalosa de lo que parece hasta que frenas y sientes que los neumáticos tardan un segundo de más en responder. Iba despacio, con las luces altas porque en esa carretera no hay iluminación y en las curvas cerradas necesitas ver lo que viene antes de que llegue. No estaba cansado. Había tomado café en casa de mi madre antes de salir. Estaba completamente despierto y completamente solo en una carretera que a esa hora no tiene tráfico. Fue en la curva antes del Puente Viejo. El Puente Viejo es un puente de concreto de los años 50 que cruza un arroyo que en época de lluvias sube bastante. Tiene un nombre oficial que nadie usa. Todos lo llaman el Puente Viejo. Hay una curva pronunciada antes de llegar a él que obliga a reducir la velocidad, y es en esa curva donde los faros iluminaron algo en el borde derecho del camino. Una figura pequeña, oscura contra el pasto mojado y el barro del arcén. Frené instintivamente. No sé exactamente por qué. El objeto no estaba en la carretera, no representaba ningún obstáculo para el carro. Podría haber seguido sin problema. Pero frené. Puse las intermitentes. Me bajé con la linterna del teléfono. El suelo estaba empapado, y el frío de noviembre a esa hora en campo abierto es el tipo de frío que te recuerda inmediatamente que el cuerpo humano prefiere estar adentro. Me acerqué a lo que había visto. Era una figura de yeso. Un santo. De esos que venden en los mercados y en las tiendas religiosas de cualquier ciudad, de unos 30 centímetros de altura, con base circular, túnica café con cordón en la cintura, las manos extendidas hacia adelante con las palmas hacia arriba, en el gesto universal de quien ofrece o quien recibe. Completamente solo en el borde de la carretera, sin capilla, sin nicho de concreto, sin flores, sin velas, sin fotografías, sin ninguno de los elementos que acompañan a los santos que la gente coloca voluntariamente en los caminos para protegerlos o para honrar a alguien que murió ahí. Solo la figura, en el barro, mirando hacia la carretera. La iluminé con la linterna desde todos los ángulos. Busqué alguna señal de contexto, una caja cerca, un vehículo volcado en la cuneta, cualquier cosa que explicara qué hacía ahí. Nada. Vi la grieta en la base. Una grieta horizontal, de lado a lado, como si el yeso hubiera cedido en algún momento bajo alguna presión. No estaba roto en dos. Era una grieta, una línea, una apertura de quizás 2 milímetros. Y dentro de esa grieta, metido con suficiente presión para que no se saliera solo, había algo. Un papel pequeño, doblado varias veces hasta reducirlo al mínimo. No lo saqué esa noche. No sé por qué no lo saqué. Lo vi, lo reconocí, y algo en mí decidió no tocarlo, como si hubiera una diferencia entre recoger la figura y leer lo que había dentro. Y en ese momento solo estaba preparado para lo primero. Recogí el santo. Lo puse en el asiento del copiloto. Manejé a casa. El camino desde la curva del Puente Viejo hasta mi casa son unos 15 minutos. Los recorrí en silencio. La radio estaba apagada. El santo en el asiento de al lado, mojado, con el barro del arcén todavía en la base.
No pensé en nada particular durante esos 15 minutos. Eso es lo que recuerdo con más claridad. La ausencia de pensamiento. Normalmente manejo haciendo listas mentales, revisando pendientes, planeando el día siguiente. Esa noche no pensé en nada. Solo manejé. Llegué a casa. Entré sin despertar a mi esposa. Puse el santo en la repisa de la entrada, junto a las llaves, sin saber bien por qué no lo llevé directamente a la basura o lo dejé en el carro. Me fui a dormir. Dormí sin problemas esa noche. Y las 3 siguientes. Al cuarto día le conté a mi esposa. Desayunando, con la luz de la mañana y el café en la mano, parecía una historia menor. Encontré una figura tirada en la carretera y la recogí. Nada más. Mi esposa escuchó en silencio. Cuando terminé, se levantó, fue a la entrada, miró el santo sin tocarlo y volvió a sentarse. Me dijo lo que su abuela siempre decía, que los santos abandonados en los caminos no se recogen. Que cuando alguien deja una figura religiosa en un camino, no es un descuido ni un accidente. Es una decisión. Y las decisiones de ese tipo se toman cuando alguien quiere deshacerse de algo que ya no quiere cargar. Le pregunté qué quería decir con que no quería cargar. Me dijo que no sabía exactamente, que su abuela nunca había explicado los detalles. Solo había dejado la instrucción. Si ves un santo solo en el camino, lo rodeas y sigues. Le dije que probablemente era superstición de pueblo. Me dijo que probablemente tenía razón. Ninguno de los dos mencionó el papel dentro de la grieta. Esa tarde puse el santo en el estante de la sala, junto a las fotos de familia y los libros. Se veía completamente normal, un poco desgastado, con esa grieta en la base, pero nada que no pudiera tener cualquier figura comprada en cualquier mercado. Esa noche tampoco pasó nada, ni la siguiente. Empecé a olvidar el asunto. El 10º día cambió todo. Me desperté a las 2:40 de la madrugada, sin ruido, sin sueño, sin ninguna razón identificable. Ojos abiertos de golpe en la oscuridad completa de la habitación, con la certeza inmediata e inexplicable de que algo había cambiado en el aire. Mi esposa dormía a mi lado, su respiración tranquila, regular, y había un olor, tierra mojada, pasto después de la lluvia, el olor exacto, específico, inconfundible del arcén de la carretera 14 en esa curva antes del puente viejo. No el olor general de la lluvia, el olor de ese lugar, como si alguien hubiera traído un puñado de tierra de ese borde de carretera y lo hubiera abierto en mi habitación. Me quedé inmóvil. El olor duró entre 30 y 40 segundos. Luego se fue, gradualmente, como si algo lo estuviera absorbiendo desde el otro extremo de la habitación. Me dije que era el clima, que había llovido esa tarde y la humedad encontraba caminos extraños. Me lo dije con la firmeza de quien necesita una explicación más que la que necesita la verdad. Volví a dormirme. 3 noches después volvió el olor, y esa vez había algo más. La respiración. Venía de la sala, muy baja, en el límite de lo que el oído puede distinguir del silencio. Pero no era silencio. Era respiración, lenta, regular. El ritmo de algo que respira sin prisa, sin agitación, con la calma de quien lleva mucho tiempo en un lugar y no tiene ninguna urgencia de cambiar de posición. Me quedé escuchando durante lo que calculé que fueron 10 minutos, aunque pueden haber sido más o menos. El tiempo se comporta de forma extraña cuando estás inmóvil en la oscuridad contando los ciclos de una respiración que no debería estar ahí. No me levanté. Y aquí viene la parte que más me cuesta explicar porque no es miedo lo que me tuvo en la cama. El miedo físico lo conozco. Lo he sentido antes. El susto de un frenado brusco, el pánico de un momento de peligro real. Eso es adrenalina. Es el cuerpo activándose. Es algo que se puede nombrar. Lo que sentí esa noche era diferente. Era la certeza de que había un umbral. Que mientras me quedara en la cama, mientras no cruzara el pasillo y no pusiera mis ojos directamente en la fuente de ese sonido, todavía existía la posibilidad de una explicación normal. Una tubería, el viento, algo que la razón pudiera manejar, y que si me levantaba y cruzaba ese pasillo, esa posibilidad desaparecía para siempre. Elegí quedarme. Me quedé escuchando hasta que el sonido paró. No sé cuándo paró exactamente porque en algún momento el cansancio ganó y me dormí. A la mañana siguiente fui a la sala. El santo miraba hacia el pasillo. Lo había puesto mirando hacia la ventana. Lo recordaba con claridad porque había buscado deliberadamente la orientación que más luz natural recibiera.
Ese gesto automático de quien coloca un objeto decorativo buscando el ángulo más favorable. Ahora estaba girado. Las manos extendidas apuntando hacia el pasillo, hacia la habitación donde dormíamos. Le dije a mi esposa que probablemente lo había movido yo sin recordarlo. Que a veces uno hace cosas en modo automático y no las registra. Me miró. No dijo nada. Ese silencio valía más que cualquier argumento. Fui a ver al padre Ernesto esa misma tarde. El padre Ernesto lleva 40 años en el pueblo. Es de esos sacerdotes que no se alteran ante nada porque han visto suficiente para entender que el mundo tiene más capas de las que el catecismo enumera. Un hombre tranquilo, de hablar pausado, que escucha sin interrumpir y que hace las preguntas correctas. Le conté todo. La figura en la carretera, el papel en la grieta, el olor, la respiración, el santo mirando hacia el pasillo. Me escuchó sin mover un músculo. Cuando terminé, hubo un silencio de quizás 15 segundos. Luego me preguntó por el papel. Le dije que no lo había sacado. Me preguntó si lo había leído. Le dije que no. Asintió lentamente, como si eso fuera importante. Luego me dijo lo que me dijo sobre los santos abandonados en los caminos. Las dos razones. El accidente o la intención. Y que cuando es intención, la figura ha sido usada como recipiente. Que hay personas que llevan sus peticiones a figuras religiosas no con la fe del que pide ayuda, sino con la determinación del que exige resultados. Que esas peticiones no siempre tienen origen divino. Y que el yeso no discrimina. Le pregunté qué debía hacer. Me dijo que no abriera el papel. Que lo que estaba escrito en ese papel no era para mis ojos. Que había sido puesto ahí por alguien y dirigido a algo o a alguien específico, y que leerlo podía ser una forma de involucrarse en algo que no me pertenecía. Me dijo que sacara la figura de la casa esa misma noche. Que no la tirara en cualquier lugar, porque cualquier persona podría recogerla, que la llevara al cementerio del pueblo y la dejara en el exterior del muro, en el lado norte, donde según la tradición local, se dejaban las cosas que necesitaban quedarse entre los muertos y no volver al mundo de los vivos. Y me dijo una cosa más. Me dijo que si después de sacarla el sonido continuaba, volviera a verlo. Porque eso significaría que lo que había en la figura ya no estaba en la figura. Esa noche, envolví el santo en una tela vieja. No lo miré mientras lo envolvía. No sé por qué. Solo sé que no quería verle las manos extendidas ni saber hacia dónde apuntaban en ese momento. Lo puse en una bolsa. Me subí al carro. Manejé al cementerio. El cementerio del pueblo a las 11 de la noche es el tipo de lugar que no recomendaría a nadie que tuviera las experiencias que yo acababa de tener. Pero el padre Ernesto había sido específico y yo no estaba en posición de improvisar. Dejé la figura en el exterior del muro norte. Volví a casa, dormí, sin olor, sin respiración. La noche siguiente igual, y la siguiente, 5 noches seguidas de silencio absoluto. Empecé a pensar que había terminado. El 6º día abrí la cajuela del carro para sacar unas herramientas. La tela estaba ahí, doblada con cuidado como si alguien la hubiera recogido del suelo y la hubiera doblado antes de dejarla ahí. El santo no estaba. Revisé toda la cajuela. Revisé el interior del carro. Revisé el garaje completo. No estaba. Llamé al padre Ernesto. Le expliqué lo que había encontrado. Hubo una pausa larga al otro lado. Luego me dijo que esperara. Que escuchara los días siguientes. Que si el silencio continuaba, probablemente la figura había encontrado su camino de vuelta a donde necesitaba estar. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que algunas cosas tienen destinatario, que cuando alguien las envía con suficiente intención, encuentran el camino aunque los obstáculos se interpongan. Le pregunté si yo había sido el destinatario. No respondió de inmediato. Luego dijo que si hubiera sido así, el silencio no habría llegado. Que el silencio significaba que la figura había seguido buscando. Han pasado 3 años. No he vuelto a escuchar la respiración. No he vuelto a sentir el olor a tierra mojada. No he encontrado ninguna figura en ningún lugar de la casa. Paso por la carretera 14 con regularidad.
Siempre reduzco la velocidad en la curva antes del puente viejo, aunque ya no sé exactamente por qué, si por el barro que sigue acumulándose ahí en época de lluvias, o por otra razón que no me termina de quedar cómoda nombrar. El padre Ernesto murió el año pasado, de causas naturales, en paz, a los 71 años. Nunca volvimos a hablar del santo. No era necesario. Hay dos cosas que no he resuelto y que probablemente no voy a resolver. La primera, nunca supe qué decía el papel dentro de la grieta. No lo leí. No sé si hice bien. No sé si al no leerlo interrumpí algo, o si al no leerlo me protegí de algo. No lo sé y he aprendido a vivir con no saberlo. La segunda, nunca supe quién dejó esa figura en ese camino, ni cuándo, ni con qué intención, ni si encontró lo que buscaba. Lo que sí sé es lo que el padre Ernesto me dijo esa tarde. Que los santos de yeso no distinguen entre lo que viene del cielo y lo que viene de otro lugar, que reciben lo que les dan, y que hay personas que les dan cosas que no deberían darse. No soy una persona supersticiosa, nunca lo fui, pero si alguna noche manejan solos por una carretera secundaria y los faros iluminan algo en el borde del camino, algo pequeño, oscuro, que parece mirar hacia la carretera como si llevara ahí esperando exactamente el momento en que pasaran ustedes. Recuerden lo que les dije. Los santos abandonados en los caminos no son regalos, son cargas que alguien decidió no cargar más. Y el hecho de que estén ahí, justo en ese camino, justo en ese momento, justo cuando pasan ustedes, puede ser coincidencia, o puede ser que lleven su nombre escrito en un papel doblado dentro de una grieta. Sigan manejando, no frenen. Y si ya frenaron, si ya lo recogieron, si ya está en su casa, y ya escucharon el olor, y ya escucharon la respiración, búsquense a alguien como el padre Ernesto, rápido, antes de que la figura decida mirar hacia el pasillo.